Controla tu estrés. Jan Martínez. Gestionar el estrés y su intensidad, para obtener descanso y vivir en la paz de Dios. Ajusta la velocidad de tu vida y evita el desgaste de las preocupaciones recurrentes. Encontrarás en este libro que existe un buen estrés y un mal estrés. Que el estrés continuo puede afectar notablemente nuestro cuerpo y nuestros deseos. Que Dios tratará con aquello que nos agobia. Que podemos ajustar la velocidad de nuestra vida. Que muchas veces el desgaste es inevitable, pero la renovación de las fuerzas está asegurada. Lecciones sobre la manera de trabajar de Dios que descomprimirán tu forma de trabajo. ¿Por qué el descanso, a fin de cuentas, suele ser más productivo que trabajar sin detenerse? Que el cuerpo y la mente tienen una relación estrecha, por eso, descuidar tu cuerpo puede aumentar tu estrés. Que puedes accionar para que Dios comparta su paz contigo. Introducción. El buen estrés y el malo. Estrés, una palabra relativamente nueva que desde 1936, cuando se usó por primera vez, hasta ahora, se ha popularizado para explicar un fenómeno que ocupa parte de nuestra vida cotidiana. En mayor o en menor medida, tiene un lugar reservado en la vida de cada uno. De hecho, si lo pensamos con detenimiento, cada situación tiene una cuota pequeña o grande de estrés. En todos los tamaños, experimentamos presiones que nos provocan una sensación de estrechez u opresión. Algunas provienen de afuera y, otras, desde adentro. El problema principal del estrés es cuando su intensidad es muy elevada o se vuelve constante, porque produce un desgaste en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones y en otras áreas de nuestra vida. La función del estrés es enfocarnos para resolver una situación urgente de manera inmediata. Si dura más tiempo del necesario puede dañarnos e incluso, una mala gestión del mismo, puede impedirnos resolver la situación que lo detonó. Sentir que es excesivo o que se extiende en el tiempo más allá de la circunstancia que le dio origen, son señales de que debemos aprender cómo manejarlo. No es posible hacer que el estrés desaparezca, pero sí controlar su intensidad. Si experimentamos muy poco estrés nos volveremos seres inertes, pero si es demasiado, explotaremos. En cambio, si logramos una adecuada gestión de la intensidad del mismo, podremos ser productivos y, a la vez, disfrutar de la vida. El estrés tiene dos caras, una buena y una mala. Sus dos tipos son, el euestrés y distrés. El primero es el buen estrés, que funciona como un mecanismo que nos impulsa a luchar, nos permite enfrentar las adversidades y mantenernos en la pelea hasta dominar la situación. Esta tensión nos permite desarrollarnos y mejorar en todos los ámbitos. Según la ley de Yerkes-Dodson existe una relación entre el estrés y el rendimiento. Aunque el postulado data de 1908, sigue teniendo vigencia en la actualidad. De acuerdo con esta, si se consigue un estrés moderado se podrá tener un rendimiento óptimo, pero si el nivel es excesivo resultará contraproducente para la tarea. El distrés se relaciona con este último efecto. Se trata de que la presencia excesiva o continua del estrés produce resultados negativos en la tarea o en la persona. Seguramente has comenzado a leer este libro para aprender a gestionar y controlar el estrés porque está produciendo efectos dañinos en tu vida. Mediante una selección de pasajes bíblicos exploraremos ideas espirituales para obtener descanso y vivir en la paz que Dios nos brinda. Trae la paz a tu vida y aprende a manejar el estrés con la ayuda de este material. Capítulo 1. El estrés de la primera hora. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. Salmos 5 2.3. Puede impresionarnos leer algunas estadísticas. El 66% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés y el cansancio. Esto significa que más de la mitad de las personas han sentido los efectos del estrés en su cuerpo a tal grado que ha sido necesario que agenden una visita al médico. Se ha estudiado que la hormona relacionada con el estrés es el cortisol. Esta funciona como desinflamador. Algunos de sus efectos son que no nos duelan las articulaciones al final del día, favorecer que se eleve la glucosa que es la fuente principal de combustible para nuestras células y mediante la cual el cuerpo genera energía, también provoca que se retenga cierta cantidad de sodio para que aumente la presión arterial. La liberación del cortisol permite desde realizar actividades diarias hasta enfrentar la hostilidad del ambiente. O sea, que favorece situaciones que abarcan desde llegar a tiempo al trabajo hasta enfrentar los desafíos de un ambiente hostil como una selva o un desierto.
Esto explicaría por qué en el horario de mayor liberación de la hormona entre las 7 y las 8 de la mañana, la ciudad se parece a una jungla. Como mencioné anteriormente, necesitamos cierto nivel de estrés para funcionar, pero existe un problema: cuando no está balanceado nuestro cuerpo se ve afectado. Al enfrentar situaciones que exigen demasiado a nivel físico o emocional, como trabajar en exceso, exigencias físicas elevadas o dormir pocas horas, el organismo suele responder al menos por unos días, pero finalmente se resentirá. Así que prepárate para enfrentar la primera hora de la mañana y no permitas que una rutina exigente termine por dañarte. Haz lo que dice el Salmo: busca a Dios cada día en las primeras horas, recordando que Él es un Padre ayudador y cariñoso. Comienza la mañana hablando con Dios, salúdalo, prepárate para transitar este día con Él. Ora pidiéndole por las situaciones adversas que sabes que enfrentarás, que te dé sabiduría para actuar de manera apropiada y resolver de la mejor forma los desafíos que tienes por delante. Es peligroso que tu normalidad sea vivir apresurado con la sensación de que estás atrasado o que no llegarás a cumplir tus responsabilidades. Nuestra sociedad y nuestros trabajos agitados conspiran para que esto ocurra. Por eso, aunque parezca una contradicción, cada día debes luchar por la paz. Si alguien se cruza en tu camino apresuradamente, déjalo pasar. Si algún desconocido te grita algo en el tránsito invitándote a discutir, bendícelo y declina su propuesta. Si siempre corres al trabajo, busca la manera de contar con más tiempo y tener todo lo necesario preparado el día anterior. Si todos te escriben, te llaman o demandan tu atención a la vez, atiende solo a una persona por turno de acuerdo con el orden o importancia. Si tu familiar viene y te cuenta todos sus problemas, remítelos a Dios, Él sabe qué hacer con estos. Si el día no te alcanzó, poda tu lista de quehaceres quitando lo prescindible. Si tienes una tendencia a comprometerte de más, solo di no u ofrece un momento en el futuro en el que creas que estarás libre. Sobre todas las cosas, guarda tu paz, no la entregues a nada ni a nadie. Sé tú quien controla el ritmo de tu vida y que ninguna persona, circunstancia o el entorno te dicte la velocidad a la que debes vivir. Los médicos han observado que los pacientes que experimentaron una liberación de cortisol constante durante muchos años han cumplido los 40 o 50 años, tienen dañado su mecanismo de estrés y no responden a la segregación de esta hormona. Este daño es visible en que han perdido la capacidad para enfrentar retos, lo que los conduce a estancarse. Su crecimiento o desarrollo personal se detiene y sus aspiraciones se esfuman porque todo les parece un gran esfuerzo. Este tipo de apreciación debe recordarte que hay una sola parcela en el universo sobre la que tienes una mayor responsabilidad: tú mismo. Cuando se trata de gestionar el estrés, necesitas ser tú quien se cuide y primeramente se ame. Que la oración sea tu mecanismo antiestrés recurrente. Hora de mañana, durante el día y por la noche. Analiza y prevé qué situaciones pueden disparar tu nivel de estrés. Haz preparativos para mitigar su efecto. Capítulo 2. Dios quitará el poder de aquello que nos agobia. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. La primera parte del libro de Isaías anuncia el cautiverio de los israelitas. Debido a la desobediencia, el pueblo sería llevado al exilio. Allí servirían en una nación extraña hasta que llegase el momento de volver a su país. Nuestro paso por esta tierra guarda algunas similitudes con su situación. Este mundo no es nuestro hogar, al igual que ellos, vivimos bajo un sistema opresor. La opresión no es algo extraño, muchos calculan que 1/3 de la población está afectada por el estrés. En definitiva, nuestra vida no resulta todo lo favorable que deseamos. El lado bueno del estrés, como he mencionado en el capítulo anterior, es que nos ayuda a enfrentar esta presión. Porque cuando tenemos una alta exigencia sobre un asunto, se nos demanda algo o si nosotros mismos nos presionamos, se activa para usar todas las energías a disposición. El estrés es un poderoso motivador para hacernos actuar en estas situaciones intensas que necesitan una respuesta a cualquier costo. Pero, a largo plazo, las repercusiones en nuestro cuerpo y nuestra vida pueden resultar graves. Esto último describe el lado malo del estrés. Pienso que el hecho de que el estrés continuo se haya convertido en algo tan frecuente es que se ha aceptado como normal. Percibimos como natural que vivamos corriendo, irritables y al filo de un ataque de nervios. Esta normalidad contribuye a que el exceso de estrés no sea un episodio aislado, sino que se sostenga en el tiempo como algo instalado en nuestra sociedad. Este mal estrés produce en nosotros efectos que conocemos: una vida de tensión, impaciencia,
falta de concentración o ciertos dolores y molestias en el cuerpo. Sin embargo, Dios prometió a su pueblo que trataría con las cargas pesadas con las que tienen que lidiar, el sistema opresor, y les daría una nueva libertad. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, 2 Corintios 3:17. Su Espíritu nos librará de las presiones excesivas a las que somos sometidos. Dios retirará las pesadas cargas de los hombros. De hecho, hará que pierdan su poder echándose a perder. Esta es la imagen que nos presenta el versículo que encabeza este capítulo. El yugo se pudre por la unción. El poder para retener y esclavizar de lo que nos oprime y nos limita es destruido por Dios mismo. Así como la madera se pudre por haber sido humedecida por el aceite, el Espíritu irá quitando la resistencia y fuerza de lo que nos mantiene esclavizados al sistema. Nos dará una nueva libertad en la que el mundo no podrá hacer nada para alterar nuestra paz interior. El saber que Dios tratará con aquello que nos oprime y trabaja nuestra alma, debe llenarnos de esperanza y disminuir la presión que sentimos sabiendo que ninguna adversidad es permanente. Dios quitará la fuerza de aquello que te mantiene esclavizado al sistema. La paz que Dios te otorgue será inquebrantable. Aliéntate con la perspectiva renovada de que ningún problema o adversidad es permanente. Capítulo 3. Palabras en un ascensor. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:2.1-3. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:2.16. Una de las enseñanzas más claras del Nuevo Testamento es que la muerte y resurrección de Jesús han cambiado la realidad de sus seguidores. Intentaré resumir cómo funciona esto. Nacimos con un viejo hombre. Este tiene una tendencia a hacer el mal. Entre todas sus carencias y su mal funcionamiento, tiene una manera deficiente de procesar las emociones. Uno de sus mayores problemas es su exceso de yo. Tiende a pensarse como el centro de todo, y si algo ocurre, ya sea bueno o malo, tiende a atribuirse las causas o responsabilidades de eso. Esto explica algunos casos de estrés en los que alguien quiere solucionar los problemas de todos los que conoce casi como si ocupara el lugar de Dios, o en los que alguien piensa que es el responsable de todo lo malo le ocurre a sus más cercanos. Estas manifestaciones del egocentrismo casi nunca son percibidas por los que las vivencian, pero sí sus efectos estresantes. Una posibilidad es identificar algunos pensamientos disparadores. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Nadie podrá obtener los resultados que tú tienes. Si no actúas, el mundo se vendrá abajo. La vieja humanidad que tiene estas características está separada de Dios y no lo tiene en cuenta. Vive para lo terrenal, se concentra por las cosas de abajo, se preocupa, se frustra, se tensa o se siente limitada. Al conocer y creer en Jesús, accedemos y descubrimos un nuevo tipo de vida como la que Él vivió, una nueva vida, una nueva humanidad. Esta nueva humanidad enfrenta a la vieja y viceversa. No es posible que convivan pacíficamente, una de las dos tomará el control. Para vivir la plenitud de la vida que Dios ofrece, necesitamos morir a la vieja vida para acceder a la nueva. La Biblia expresa esta realidad así: habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:2.3. Al morir al tipo de vida que tenemos, descubrimos una vida en la que Dios está al gobierno y cuidado de nosotros, y dejamos de preocuparnos por los eventos que nos rodean. Cabe aclarar que no preocuparse no equivale a ser un despreocupado en el sentido de irresponsable. Cristo no era un despreocupado, sino que entendía que los eventos de la tierra resultan pasajeros e inferiores y tenía presente que Dios está al control de todo, concretando su plan. Cuando las presiones lleguen, venga una sensación de estrés en el pecho, la garganta, aumente tu presión arterial o sientas que tu ojo late, recuerda que Dios está a cargo y sabe lo que hace. Alza tus ojos y mira al cielo confiando, descarga tu corazón hablando con Él como lo haces con un amigo y espera a Dios. Tu perspectiva de la situación cambiará y tus fuerzas se renovarán. Enterrarás al viejo hombre que ha muerto y la nueva humanidad brillará en ti. Al momento de escribir este capítulo, mi amigo Panky me cuenta una historia. Recuerda el momento en el que cambiaron sus ideas sobre el estrés. Estaba trabajando en mensajería cuando subió de manera acelerada a un ascensor, en el que se encontraba una persona mayor. Si alguien hubiese tomado una fotografía habría visto a esa persona con un rostro apacible y una estela en la imagen que era mi amigo que entraba apresurado. La persona mayor le dijo: el que anda corriendo, anda enfermo.
Durante los siguientes instantes no pudo resolver el enigma. ¿El vivir acelerado sería la enfermedad o lo que las provoca? ¿Qué tipo de enfermedad tienen las personas apuradas? De hecho, la enigmática sentencia regresó a su mente durante algún tiempo. Así que prestó atención a los efectos y enfermedades asociadas con el estrés, desde problemas gastrointestinales, pasando por dolores de cabeza, pérdida de memoria o fatiga, y confirmó que el estrés es capaz de destruir el cuerpo. Luego, comenzó a hacer uso de esta nueva información y a monitorearse. Cuando se daba cuenta de que estaba estresado podía actuar sobre sí mismo. El cuerpo hablaba sobre el ritmo de su estilo de vida y él escuchaba y ajustaba la velocidad. Fueron solo unas palabras, en un día apurado en un ascensor, pero cambiaron su percepción sobre la vida vertiginosa que demanda la sociedad. Esta historia nos enfrenta con la elección de convertirnos en el tipo de personas que es casi una ventisca que pasa corriendo alrededor del resto, o en el otro tipo que con tranquilidad y quietud afronta la vida sin romper su cuerpo innecesariamente. Mientras mi amigo termina de contar su historia pienso en las palabras de Isaías, el que creyere, no se apresure, Isaías 28 2.16. En un contexto amplio, este versículo tiene mucho para decir acerca del pueblo de Israel y su historia, pero creo que tiene una aplicación sobre el día a día. Este lema de creer para no apresurarse está buscando personas que lo vivan, es para aquellos que suben a los ascensores con paquetes que deben entregar a contrarreloj, se proclama para los comerciantes, los médicos, los transportistas, los artistas, los empleados, los líderes y los que dedican su vida a otros. Escucharlo puede hacer que nos demoremos unos momentos más en llegar, pero nos conduce a hacerlo en una sola pieza. Confiar en Dios nos permite vivir en sus tiempos, sin apresurarnos y si es necesario, esperarlo a Él. Así que aquí estás una vez más corriendo, tratando de ganarle al reloj que nunca frena ni se cansa. Recuerdas mirar hacia arriba. Buscas a Dios y empiezas a darle la importancia justa y necesaria a cada cosa en la tierra. Si le das más importancia, te desgastarías menos, y serías irresponsable. Te das cuenta de que la vieja humanidad se preocupa, solo cuenta con sus propios recursos y esa es una fórmula para una vida estresada, debes dejarla en la cruz. Así que la haces morir y descubres la nueva vida, la de Cristo en ti. De repente, no solo miras hacia arriba, sino que estás sentado en lugares celestiales junto a Él. Contemplas tu vida de otra manera. Desde esta posición no hay nada que pueda presionarte, tensionarte o preocuparte. En esta nueva realidad, has vencido al mundo y sus aflicciones. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gálatas 2:20. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Colosenses 3:2.1-2. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios 2:2.6. Si has confiado en Cristo, ten presente que en todo momento posees una nueva humanidad. Si te sientes desbordado o tu estrés tiene picos muy elevados, es posible que el viejo hombre se esté entrometiendo. La paradoja es morir para vivir, morir a la vida terrenal para vivir una nueva vida repleta del poder y la paz de Dios. El cuerpo habla a través de ciertas enfermedades, necesitas escucharlo y hacer ajustes. La confianza en Dios te ayudará a vivir en la velocidad correcta. Así, no te enfermarás por intentar apresurar los tiempos y vivirás en una nueva realidad reservada solo para los que confían en Cristo. Capítulo 4. El desgaste, cuando es tiempo de renovarse o romperse. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 42.30-31. Lo he dado todo y no tengo más que dar, me he esforzado al máximo y no parece ser suficiente, todavía tengo muchos pendientes y tengo pocas energías para atenderlos, estoy exhausto. ¿Te suenan familiares alguna de estas frases? Las situaciones de estrés continuo producen un desgaste emocional que no se repone con solo dormir por las noches. No podemos pensar con claridad y la mente parece nublada. Las recompensas que al principio nos motivaban,
ya no parecen tan atractivas. El versículo que encabeza este capítulo afirma la verdad global del desgaste. Hasta los más jóvenes, que son los que usualmente tienen fuerzas y energías, suelen fatigarse. El desgaste tiene un punto de divergencia, se divide en renovarse o romperse. La renovación que Dios propone no es primeramente un cambio en el entorno, sino un cambio interior. El versículo explica que los que esperan en el Señor tienen una renovación de sus fuerzas, ganan altura y adquieren mayor resistencia. Son capaces de atravesar tiempos agotadores, y como tienen la mirada puesta en Dios, Él les da fuerzas para continuar hacia el cumplimiento de su plan. El alma que se ha secado encuentra en Dios el agua que la revitaliza. La siguiente frase lo explica: así como una cascada baña abundantemente todo lo que está bajo ella, Dios es suficiente para refrescar y llenar nuestras vidas a pleno. Esto es notablemente importante porque necesitamos ser refrescados ante la fricción constante que producen las preocupaciones. Es posible que nuestro trabajo para Dios sea correcto y aún así sentir el alma vacía de energías. A pesar de que las fuerzas lleguen a cero, Dios nos dará fuerzas donde no las hay. Nos revitalizará, porque los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Lee estos versículos, apréndelos y anímate con ellos. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones 3:24-25. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:2.10. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 42.31. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Salmo 73:2.26. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. 1 Crónicas 16:11. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc 3:19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. Salmo 28:2.7. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 29:2.11. Pon un marcador en esta página para que en momentos en los que te sientas desgastado puedas volver a leer estos textos. Confía en el Señor, fortalécete en su poder. Él renovará tus energías. Capítulo 5. El reposo. Parte 1. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. Tómate, mini vacaciones, un día a la semana. Tim Ansel. El pueblo de Israel pasó por el desierto para dirigirse a la tierra prometida, un lugar en el que encontrarían descanso. El escritor de la carta a los Hebreos retoma este episodio para darnos una enseñanza acerca del reposo. Él menciona 3 momentos en los que se presenta el reposo: primero, la creación; segundo, el ingreso del pueblo a la tierra prometida conducido por Josué; tercero, el último reposo, el de Cristo. En cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Hebreos 4:2.4. En Génesis, se nos cuenta que Dios creó todo el universo en 6 días y que el 7º día descansó. Uno de los aspectos sorprendentes es que acabó toda su obra en una semana, sin dejar tareas pendientes. Al comparar esto con mi vida, apenas puedo recordar alguna semana en la que haya terminado todas las tareas sin que haya quedado alguna pendiente. Por lo general puedo decir, hice hasta aquí y retomaré la semana entrante, o frases similares, pero siempre he tenido más que hacer. Cuando pienso que Él estaba trabajando con el cosmos y yo con una tarea humana, no puedo más que reconocer su eficacia y alabarlo por ella porque es evidente su gran poder de organización y ejecución. Sobre esto aprendo que dar un cierre a la semana es una estrategia útil para el manejo del estrés. Volviendo al relato de la creación,
Aunque a menor escala, nosotros también nos encontramos luchando contra el caos y el desorden. Si no sabes por dónde comenzar, comienza por un plan, delimitando tareas más grandes y luego separa cada una de estas en otras más pequeñas para realizarlas en momentos específicos. Dios nos da un ejemplo sobre cómo comenzar a ordenar lo caótico. De acuerdo con su organización, Él planificó los primeros 3 días para crear ciertos dominios para luego llenarlos en los días restantes de la creación. Me sorprende esta manera de trabajar de Dios. Él tenía el poder para llevar a cabo la creación de manera simultánea e instantánea, o sea, podía hacer todo en un santiamén. Sin embargo, realiza su trabajo a lo largo de varios días, una semana. Su capacidad le permitía hacer más en menos tiempo, pero decidió establecer una agenda de trabajo, trabajar cada día, realizando una actividad en cada jornada. Esto me recuerda a la ejecución de las personas disciplinadas que organizan, ejecutan y sostienen su trabajo entendiendo que los grandes resultados son producto de la acumulación de los mismos. En la creación, cada tarea tenía una conexión inmediata formando parte del mismo proceso, así que completar todos los pasos fue equivalente al orden cósmico. Al final de cada jornada de trabajo, completó una tarea del proceso y la evaluó, a la vez que disfrutaba de su resultado parcial. Dios no trabajó al máximo de su capacidad todo el tiempo y nos dio el ejemplo de descansar. Sobre cada día, la Biblia dice, la tarde y la mañana, esto da a entender que el día comienza en la noche. Cada día necesitamos de un gran descanso para poder tener un buen desempeño laboral. El viejo secreto de dormir lo necesario para tener un buen rendimiento. No dormimos a la noche por lo que hicimos en el día, sino que descansamos para lo que haremos en la jornada siguiente. Entonces, la semana ideal incluye descanso y disfrute diario. El Eclesiastés, el maestro sabio de la antigüedad que dio lecciones sobre muchos aspectos de la vida, conjuga el trabajo y el disfrute de la siguiente manera. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Eclesiastés 3:2.12-13. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Eclesiastés 5:19. NTV. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo, tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Eclesiastés 8:15. Así que, adelante. Come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. 8. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. 9. Vive feliz junto a la mujer que amas, todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Eclesiastés 9:2.79. Al considerar lo acelerado del mundo actual y lo ocupado que se suele estar, es evidente que algunos de estos principios sobre el descanso y el disfrute suelen pasarse por alto. Las personas trabajan al máximo de su capacidad y restan horas de sueño, no disfrutan de lo que han conseguido con tanto trabajo, y muchas veces, no disfrutan de sus seres cercanos. Hasta aquí las lecciones de una mejor organización, una forma de ejecución distinta, una actitud diferente, un mayor disfrute y descansos obligatorios que, sin duda, disminuirán nuestro estrés continuo. Compara la semana ideal con una de tus semanas con el fin de analizar qué aspectos puedes ajustar. Trabaja en una mejor organización, una forma de ejecución distinta, una actitud diferente, un mayor disfrute y tómate descansos obligatorios. Sin duda, hacer esto disminuirá tu estrés. Capítulo 6. El reposo. Parte 2. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Hebreos 4:2.8-11. Exploremos algunos aspectos adicionales sobre el reposo. Alguien dijo con humor, vivimos en una sociedad que se pregunta si Dios descansó en el séptimo día. Estoy convencido, necesitamos descansar un día a la semana para que nuestros cuerpos y mentes se recuperen del trabajo diario, porque así fuimos diseñados. Pienso que el hecho de que Dios se limitara tanto en su trabajo fue para darnos ejemplo, similar a un padre que le muestra la tarea a un niño por primera vez.
6 días trabajó y 1 reposó. Dicho esto, indaguemos con detenimiento algunos aspectos sobre un mayor reposo. Si observamos con detenimiento, notaremos que en el 7º día no aparece la frase, fue la tarde y la mañana. Una interpretación más profunda podría ser que se trataría de un día sin final. Si esto es cierto, el diseño original del cosmos incluía un disfrute y reposo eterno en Dios, viviendo en un mundo perfecto. O sea, Él cohabitaría con la humanidad compartiendo un descanso y deleite sin fin. De hecho, el nombre Jardín del Edén se traduce, Jardín de las Delicias. Cuando Adán y Eva pecaron, salieron de ese reposo eterno para el alma, y tuvieron que labrar la tierra. Eso le trajo aflicción y fatiga crónica a su alma. Ahí fue cuando la primera persona sufrió estrés. Para avanzar en las ideas que propone el escritor de Hebreos, podemos decir que la fatiga de Adán labrando la tierra para comer no se compara con la fatiga del pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto. La esclavitud de Faraón reducía a las personas a su capacidad de producir mientras eran exigidos al máximo, sin importar los efectos de esto. Obviamente, al ser esclavos no podían aplicar los principios de la semana de la creación. Cuando Dios los libera, restaura para ellos el descanso semanal. Les devuelve su dignidad. Ya no son máquinas de producción, sino que son personas que cesarán por un día de su trabajo y se conectarán en su dimensión espiritual con Él. Antes del día de reposo, les daba una doble porción, les proveía para sus necesidades signo de interrogación abierta un atisbo de la provisión y abundancia del jardín del Edén signo de interrogación. Este día les recordaba el descanso máximo y final, y debían vivir como si el reposo último hubiese llegado, es decir que debían tener en mente que ese reposo que inferimos que se trataba el 7º día de la creación, descanso y deleite perfecto, sería restaurado en última instancia. Sus leyes concordaban con este principio, tenían un mandamiento sobre la liberación de los esclavos cada 7 años. Similar a la semana de trabajo y día de descanso. Finalmente, con Josué llegan a la tierra prometida e ingresan a esta, pero con el tiempo se olvidan de Dios y, por esa razón, pierden la posibilidad de descansar ahí. La tierra prometida debía ser un centro para las naciones en el que se restauraría el descanso final, el paraíso. Lejos del deseo de Dios, adoptaron las mismas costumbres de las personas que Él estaba expulsando de ahí. La siguiente generación no lo conoció y la corrupción de los líderes aumentó con el paso del tiempo. En este panorama, todo parece perdido, pero todavía hay una posibilidad. Muchos años después, en un día de descanso, Jesús aparece diciendo que ha llegado el año favorable en el que los cautivos deben ser liberados. Lucas 4:2-18-19. Apelaba a la ley sobre la liberación de esclavos, pero anunciaba un descanso mayor. El máximo reposo para el alma estaba llegando. Unos 3 años después todo parece tambalearse cuando es asesinado. Pasa el día de reposo en la tumba y la semana termina, pero no es el final. En el primer día de una nueva semana, Él resucita. Su cuerpo está renovado, como si perteneciera a una nueva humanidad mejorada y nos mostrara el comienzo de una nueva semana, con reglas distintas. Que está caracterizada por un descanso continuo producto de entrar en la plenitud de Dios. Está comenzando un nuevo tiempo en el que habrá un nuevo tipo de humanidad y una renovación completa de todo. Es la recuperación de una vida que se había perdido con el primer hombre, sin preocupaciones, sin agobios y sin presiones. Las virtudes del cielo alcanzaron la vida de los hombres y cuando terminen de hacerlo, habrá llegado el reposo final para los que confían en Dios. Nuestro tiempo actual es similar a atravesar una semana de trabajo, como el de Adán fuera del huerto luchando por producir contra los espinos y cardos. Este tiempo también puede asemejarse a atravesar un desierto esperando a llegar a una tierra de descanso. Ahora estamos esperando que llegue el final de la semana. Sabemos que un día acabará, el descanso último llegará y entraremos en el reposo final. Ya puedes comenzar a vivir la libertad del sistema opresor que anunció Cristo. La nueva creación y nueva humanidad han comenzado a manifestarse en ti. Esto significa que ciertas realidades de Dios a las que no se podía acceder, ahora están disponibles para que puedas disfrutar parte del cielo en tu diario vivir. Nada de lo que atravieses será permanente. Cuando sientas que estás agobiado por el trabajo excesivo y frustrado por no conseguir lo que esperabas, recuerda que un día llegará el reposo final. Capítulo 7. Jesús descansó. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. Existen trabajadores afanosos que se establecen metas muy altas, pero que sufren de la aceleración enfermiza. Lars Pequalmen.
Algunas veces, la cosa más espiritual que una persona puede hacer es dormir. Charles H. Spurgeon. Nuestra sociedad no frena y cuando parece que lo hizo, es porque se sentó para seguir trabajando. De hecho, le cuesta tanto frenar que inventó la mecedora para no quedarse quieto ni cuando se está sentado. Llama la atención que aún los que no conocen a Dios, tienen ideas interesantes sobre el descanso. Friedrich Nietzsche dijo, el que no tiene 2/3 partes de la jornada para sí mismo, es un esclavo, sea lo que sea, político, comerciante, funcionario o erudito. Puedes subir a lo alto de la jerarquía social, pero si todo tu tiempo lo administran otros, aunque ocupes una posición de prestigio, en la práctica no serás muy distinto a un esclavo. Esta idea coincide con el principio bíblico de ser libres de otros y del sistema. Nadie puede estar produciendo todo el día, todos necesitamos una pausa y un descanso reparador. Quien no descansa, tarde o temprano terminará agotado, sin fuerzas. Así que necesitamos aprender a desconectarnos del mundo. En su libro When I Relax I Feel Guilty, cuando descanso me siento culpable, Tim Ansel escribe. Trabajaba 6 o 7 días a la semana. Y cuando llegaba a casa sentía como si no hubiera trabajado lo suficiente. Por eso trataba de sobrecargar mi agenda. Pasaba más tiempo promocionando la vida que viviéndola. Y hoy más que nunca, necesitamos aprender cómo darnos permiso para descansar, jugar, gozar de la vida y disfrutar de Dios por ser Él quien es. Esto es cierto para nuestra época, para la modernidad de los filósofos que citamos, pero también para la época de Jesús. Todas las personas que estaban presentes en la escena del versículo que encabeza este capítulo, se agolparon para ver al Maestro y se esperaba que los discípulos ayudaran a esa multitud. A simple vista, este era un gran momento de servicio, tenían la atención de muchas personas y, tal vez, los amantes de la acción los hubieran animado a aprovechar el momento. Pero, sorpresivamente, Jesús les dice que se aparten y vayan a un lugar tranquilo. Parece que Él no está comprendiendo la situación, hay mucho que hacer. Sin embargo, está tomando la decisión correcta, la de cuidarlos de su autoexigencia y de la sobrecarga de trabajo. Así que los conduce a una buena soledad, reparadora y lo mismo hace con nosotros. Si no le hacemos caso a Dios y no descansamos de la multitud que nos rodea a diario, terminaremos agotados aunque estemos rodeados. Finalmente, sentiremos la soledad y la desconexión que producen el estrés y la fatiga crónica. Paul Tournier, en el libro de la soledad a la comunidad, escribe. Rara vez he sentido una soledad tan absorbente como la que he visto en ciertos diáconos o pastores. Al dejarse llevar por el voraz activismo de la iglesia, el pastor tiene un sinnúmero de reuniones, siempre predica, e incluso tiene una agenda tan apretada que ya no tiene tiempo para meditar, y nunca abre su Biblia más que para buscar los temas de sus sermones. Ya no se nutre en forma personal. En una ocasión, un pastor, después de tener varias charlas conmigo, me dijo abruptamente, siempre oro como pastor, pero desde hace mucho tiempo no he orado simplemente como un hombre. Esta impresionante declaración nos recuerda que incluso las tareas más piadosas no deben ocupar el lugar del descanso y del disfrute de Dios. Me asombra que este conocimiento tan poco aplicado en la actualidad era proclamado en la antigüedad. Incluso, personas que no conocían a Dios, contemporáneas a Jesús, como el poeta Ovidio comprendieron la importancia del descanso. Él escribió, tómate un descanso. Un campo que descansa da una abundante cosecha. La experiencia nos enseña que siempre habrá más actividad, siempre habrá más ítems en la lista de pendientes, nunca faltarán más ocasiones de servicio y siempre habrá alguien más que nos solicite algo. Por eso, si las pausas no están delimitadas en las actividades que realizamos, debemos marcarlas. Aunque parezca contraintuitivo, si descansamos, daremos más abundante fruto. También, es cierto que el exceso de actividades suele provenir de tener que cumplir con las personas o de buscar complacerlas. Por ejemplo, un jefe sin escrúpulos espera que trabajemos sin descanso una exagerada cantidad de horas. Puedes considerar hablar con tu empleador para exponerle la situación y decir algo así, deseo estar en este puesto y mientras esté en mi lugar de trabajo daré el 100%, pero no me será posible llevar el trabajo pendiente a casa adicionalmente, pide consejos sobre el asunto a personas que respetes. También, una persona demandante puede ofenderse si no actúas de acuerdo con lo que pensó. Si estas palabras son apropiadas, puedes decirle, respeto lo que piensas, pero yo tomaré la decisión que crea conveniente. Sea cual sea la situación, ten en cuenta que si existen exigencias que son sostenidas de manera permanente, te desgastarás y explotarás.
Puedes tolerar algunas situaciones aisladas, pero no puedes vivir en constante tensión si este es tu caso. Necesitas actuar y generar el cambio. Después de todo, en el relato Jesús nos transmite el valor del descanso para los suyos, ya que le pidió a sus discípulos que se tomaran un respiro. Ellos tenían todas las condiciones dadas para el servicio, pero si continuaban sería perjudicial para sí mismos. Así que es necesario que adoptemos el principio de que no debemos trabajar hasta el agotamiento aun si la situación parece demandarlo de nosotros. En momentos de estrés o de alta presión, necesitamos aprender a detenernos y hacer una pausa, tomarnos vacaciones de un día, unas horas y hasta de unos minutos. Nuestra mente necesita descansar y, también, nuestro cuerpo. El hábito de Jesús de descansar nos guía a tomar la decisión de relajar el cuerpo con cierta frecuencia para dormir por la noche y en ciertos momentos del día. Jay Dennis. El conocido predicador de antaño Charles Spurgeon dijo esta frase de especial importancia en nuestros tiempos: a veces, lo más espiritual que usted puede hacer es tomar una siesta. Así que cualquiera sea la exigencia que se nos presente, no debemos descuidar nuestro cuerpo. El descanso es necesario e ineludible para recargar nuestras energías mentales y corporales. En el año 1986, ocurrió el desastre del transbordador espacial Challenger. Los oficiales de la NASA tomaron la fatal decisión de continuar con el lanzamiento después de 24 horas de trabajo, habiendo dormido solo 2 o 3 horas la noche previa al lanzamiento. Este error provocó la muerte de 7 astronautas y estuvo a punto de poner fin al programa espacial estadounidense. Ellos ignoraron su necesidad de descanso en sus propias vidas y eso costó la vida de 7 astronautas. Esto debe hacernos reflexionar sobre la prioridad de descansar. Seguramente, no esté en nuestras manos el futuro de la carrera espacial, sin embargo, la falta de sueño puede hacer que nuestro trabajo tenga una calidad baja, provoque accidentes laborales que nos afecten a nosotros o a otras personas, incluso, puede cuando no dormimos lo suficiente nuestros reflejos disminuyen mientras conducimos y pueden provocar un accidente. Muchas tragedias pudieron haberse evitado con las horas necesarias de sueño. La última mención que deseo hacer en este capítulo es que el exceso de actividades puede deberse a que Dios no los comisionó a todas las tareas en las que estamos involucrados. Quienes no tienen tiempo para detenerse, deben replantearse si fueron llamados a todo lo que están haciendo. Si no fue así, necesitas podar tu agenda para hacer espacio. Pero, si descubres que el llamado a tus actividades es genuino y aún así resultan excesivas, considera que Jesús comisionó a sus discípulos al trabajo, a la vez que a un tiempo de descanso obligatorio. Así que recibe el llamado divino al trabajo, pero también al descanso. Escucha a tu cuerpo en lo que se refiere a tus horarios de sueño y de comidas. El descanso para los discípulos fue detenerse y comer, así se restablecieron las energías en su cuerpo. Debes tener presente que tu cuerpo necesita su combustible para poder funcionar correctamente, por eso, saltarse las comidas por falta de tiempo termina siendo contraproducente. Lejos de aumentar la productividad al ganar tiempo, el rendimiento no será el esperado y con el paso del tiempo el desgaste será más notorio. No es una desgracia tener que descansar un momento. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Marcos 6:31. Aunque siempre estoy deprisa, nunca estoy apresurado porque nunca tomo más trabajo del que pueda realizar con tranquilidad espiritual. John Wesley. Revisa la siguiente lista proveniente de las respuestas de algunos líderes de varias iglesias a la pregunta: ¿qué tipo de actividades lo renuevan, son reparadoras para usted? Estar en casa y escuchar música cristiana. Hacer deporte, por ejemplo, jugar fútbol. Leer comentarios escritos por grandes predicadores del pasado. Arreglar cosas de la casa. Vestir informal, del tipo de ropa que se usa en un día feriado. Trotar. Uno de los líderes relató que conduce regularmente hasta un lugar fuera de la ciudad. Él dijo: me he dado cuenta de que yo, en lo personal, lo necesito en una forma que nunca entenderé. Cuando estoy ahí es como si todas mis cargas se desvanecieran, y empiezo a cantar y alabar al Señor. Puedo ir allí y solo estar una hora, y regreso como nuevo. Cambia mi perspectiva. Regreso pensando: bueno, ese problema tal vez no es tan grande como pensaba. Capítulo 8. Evitar el sedentarismo.
porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4:5. Al Señor le importa nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:13. Si no tienes tiempo para el ejercicio, probablemente tendrás que hacer tiempo para la enfermedad. Nuestro cuerpo está preparado para el desempeño físico, lo requiere. El problema es que en nuestras sociedades actuales, gran parte de las actividades no requieren el gasto de energía que éste necesita. El estilo de vida de la modernidad ha creado un entorno sedentario. Existen trabajos en los que no es necesario desplazarse o hacer esfuerzo físico alguno. Por años, la persona solo se limita a caminar del vehículo a la oficina, acomodarse en la silla o buscar un café. El gasto de energía es nulo. También, podemos mencionar que los que utilizan su cuerpo en su jornada laboral son afectados de manera similar por nuestra época. La televisión, las redes sociales e Internet, permiten tener un contacto con el entorno distinto al de cualquier otro tiempo. Es posible saber del afuera e incluso, interactuar, sin tener que moverse al exterior. Fuimos creados para movernos. Así que necesitamos mover nuestro cuerpo mucho más y una de las mejores opciones para esto es el ejercicio. Los estudios actuales describen que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, son beneficiados por la actividad física. Se sabe que mientras ésta se desarrolla, se liberan endorfinas en el cerebro, lo que produce en la mente una sensación de bienestar. Esto brinda una pauta sobre cómo debemos tratar a nuestro cuerpo. Una de las trabas más frecuentes, para muchas personas que conocen la Biblia, es que no encuentran un mandato directo de Dios sobre el cuidado del cuerpo y realizar ejercicio. El hecho de que no se diga, que os ejercitéis o ejercitaos juntos y en armonía, equivale a no se debe hacer o debe pasar al último lugar de la lista. También, el culto al cuerpo que muchos practican, les provee de una excusa perfecta para evitar por completo el tema. Por eso, les invito a que intentemos realizar un análisis más profundo que nos ayude a superar este tipo de trabas. El ejercicio resulta beneficioso para las personas, conozcan o no a Dios. Entonces, deben existir actividades que tradicionalmente no se encuentran dentro de las disciplinas espirituales convencionales, pero que son buenas y me atrevo a decir, puras. La Biblia dice: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4:5. Pasajes como estos deben llevarnos a no ser rápidos para rechazar algunas cosas. Si bien es cierto que la creación ha sido distorsionada, todavía es posible hallar la versión de Dios que podemos considerar buena. Entonces, ¿existe una buena versión de la ejercitación del cuerpo? Si la hay, creo que sí, debe provenir de Dios. El pasaje nos permite hacer otra comprobación: ¿puedo dar gracias por el ejercicio corporal? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. El acceso a la vida espiritual debe llevarnos a la conclusión de que existe una versión buena de cada cosa que proviene de Dios y si es buena, también debe ser pura. El texto nos explica que solo aquellos que son puros pueden ver la pureza en cada cosa. Entonces, nuestra mente debe limpiarse hasta poder detectar la pureza a nuestro alrededor. En su libro, Tácticas, Fred Stoeker cuenta que se encontraba ejercitándose con su hijo, cuando una joven atractiva ocupó la máquina de al lado. Tanto Fred como su hijo llevaban mucho tiempo ejercitando su cuerpo, pero también su mente y espíritu. Él cuenta que tenían un sistema para evitar mirar inapropiadamente a alguien. Ellos habían logrado hacer del ejercicio una actividad en la que compartían tiempo familiar de padre e hijo, y se preocupaban por resguardarla como una tarea santa, agradable a Dios. Era buena y era pura. También, supe de un muchacho que llevaba su audiobiblia en su tiempo de entrenamiento y así recorría las escrituras mientras se ejercitaba. Otro muchacho que se encontraba en una clase de gimnasia mixta se propuso y consiguió orar durante toda esa hora por cada una de las personas con las que compartía el entrenamiento. Es posible que esto no haya sido suficiente para convencerte de introducir al ejercicio como una actividad espiritual convencional, pero con mucha facilidad se podría conjugar con cualquier lista de disciplinas tradicional. Ante todo, debemos recordar que nuestro cuerpo debe ser cuidado porque nuestra existencia en la tierra se desarrolla en el mismo. Esa razón por sí sola, debe conducirnos a tomar conciencia de lo que éste necesita. Si no comemos de la forma adecuada, no pensamos de la forma eficiente.
Si no dormimos lo necesario, nuestra productividad puede disminuir incluso, a un nivel inferior al de alguien que está bajo los efectos del alcohol. Si no lo ejercitamos, el sedentarismo podría arruinar nuestra salud. Muchos problemas de salud se producen a causa del sedentarismo. No nos es posible obviar al cuerpo. Dios nos creó con una forma corporal y debe ser cuidada. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. 1 Corintios 6:19. Según el pasaje, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La palabra templo no parece muy significativa para nosotros. Sin embargo, en la antigüedad, cualquier pueblo que fuese descuidado con el edificio del templo de sus deidades o negligente en cuanto a su mantenimiento, estaría deshonrando a sus dioses. Así que para honrar a Dios necesitamos cuidar de su templo, nosotros mismos. No solo comportándonos de una manera que le agrade, sino cuidando y haciendo un mantenimiento de nuestro cuerpo. Así, seremos un edificio en buenas condiciones en las que Dios se complacerá en habitar. ¿Crees que existe una versión buena y pura del entrenamiento de nuestro cuerpo? ¿Crees que ejercitarnos puede ser una tarea o puede conjugarse con alguna tarea de crecimiento espiritual? Si te ejercitas, ¿de qué manera puedes convertir tu entrenamiento en un tiempo santo? El Espíritu Santo habita en el cuerpo de los suyos como si fuera un templo. ¿De qué forma puedes hacer un mantenimiento de tu cuerpo que honre el edificio de Dios, tú mismo? Capítulo 9. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119 2.165. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26 2.3. Hay momentos en los que nos sentimos desbordados. Se mezcla una porción de estrés con una pizca de preocupaciones, unas medidas de ansiedad, y el resultado, nos sentimos muy abrumados. Es bueno recordar que Dios es Dios de paz y que desea compartirla con nosotros y no de manera escasa. No nos da poca paz o algo de paz, sino que es generoso en otorgar mucha paz. Así lo dice el Salmo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmos 119 2.165. El texto nos brinda la clave para acceder a la mucha paz de Dios, amar su ley. En otras palabras, si amas sus mandamientos eres un candidato para tener paz en grandes cantidades. Es notable que lo primero que hizo Dios luego de liberar a su pueblo de Egipto fue entrar en pacto con ellos. Así garantizaba el cumplimiento de sus bendiciones mientras el pueblo fuera fiel a las condiciones de ese acuerdo. A diferencia de las deidades paganas, Dios fue muy claro en lo que deseaba y en qué bendiciones otorgaba a quienes seguían su código de conducta. Así que los 10 mandamientos eran una especie de términos básicos de ese pacto que traían el favor del cielo sobre quien los guardaba. Es sorprendente que Jesús asumiera toda la ley de la siguiente manera: amar a Dios y amar al prójimo. O sea, quien amaba cumplía con toda la ley. En otras palabras, la manera de obedecer a Dios es tener una correcta relación de amor con Él y con nuestros más cercanos. El amor es la base de toda relación sana porque el material del que está constituido Dios es amor, su esencia. 1 Juan 4 2.8. Esto quiere decir que la ley de Dios es una extensión de su esencia, su carácter, un reflejo de Él. Por ese motivo, cuando obedecemos lo que pide estamos actuando como Él lo haría y se muestra a través de nosotros. Teniendo en cuenta lo que explicamos en los párrafos anteriores, si decimos que mucha paz tienen los que aman su ley, estamos afirmando que mucha paz tienen los que aman practicar el amor. Esto hace que la ley se convierta en más que mandatos, nos atraviese, nos deleite, que se integre a nosotros y que nadie pueda aproximarse sin ser salpicados por el amor y sus efectos. El amor trae un cambio de aire lo sofocado de nuestro pensamiento y afloja las constantes tensiones del afuera. El amor disminuye las presiones que se ejercen a nuestra vida. Así que cuando mis actos se sintonicen con el amor de Dios, amaré como Él y eso me traerá mucha paz a mí y a mi entorno. Si busco a Dios sobre todas las cosas, tendré paz durante todo el día porque cualquier problema o conflicto personal quedará en un segundo plano, ya que confío en que Él está a cargo. Si Dios es mi imagen a seguir o modelo a seguir, lo imitaré en todos mis actos y pensamientos, y los resultados de estas acciones me traerán paz. Si aprendo el principio del descanso y trabajo de modo equilibrado, no solo descansará mi alma en Dios, sino mi cuerpo también descansará, y eso me dará paz.
Si honro a mis padres y sus buenas enseñanzas, encontraré paz. Si respeto el resto de los mandamientos, no robo, codicio ni miento, encontraré paz al evitar las malas consecuencias de esto y por cierto, dejaré a otros vivir en paz. Los mandamientos de Dios ofrecen una guía para encaminarnos a una vida de paz. Por eso, necesito pensar en la ley de Dios, meditarla y amarla. Cuando le doy lugar a la manera en la que Él pensó el mundo que se refleja en sus mandamientos, Él comienza a actuar en mi vida. Revisa el listado de los 10 mandamientos, Éxodo 22.1-17 o Deuteronomio 5.2.1-21. Elige uno e intenta aplicarlo esta semana, luego evalúa el proceso y repítelo. Lee Deuteronomio 6.2.19, y pregúntate, ¿qué beneficios se prometen en esta porción bíblica? ¿Cómo puedo acceder a estos? ¿En qué maneras prácticas puedo cumplir lo que se pide en lo inmediato? Acerca del autor. Jan Martínez es un joven escritor emergente, un instrumento que el Padre está levantando para animar y ser de bendición a esta generación. Es una persona polifacética, es profesor de lengua y literatura, ha servido al Señor en su faceta de escritor, ha sido conductor de radio y televisión, compartido el mensaje de Dios a nivel nacional, ha servido activamente en la Sociedad Bíblica Argentina desempeñando la tarea de llevar la palabra a distintas provincias de su país. Actualmente, está a cargo de la editorial Oración Publicaciones en la que ayuda a otros escritores a hacer llegar las enseñanzas de la Biblia a un público hambriento por Cristo. Está casado con su mejor amiga Flor, con quien está iniciando un nuevo hogar en las manos del Señor. Su material será de bendición para tu vida, y en muchos marcará un antes y después. Desatará una mayor fe y será un sostén en medio del proceso.